Este día vamos a tocar dos temas cortos que hay. Uno es la restitución y el otro tema es bendición versus pecado. Los dos los vamos a cubrir en esta clase de hoy. Y esperamos cubrir después, creo que nos quedan 3 temas más para culminar con esta serie de bonanza divina o prosperidad divina, como quiera llamarlo, prosperidad del punto de vista de Dios, ¿verdad? Espiritual. Y entonces, todo lo que vamos a ver hoy en la diapositiva o aquí en la computadora, usted lo tiene en su folleto. Solo vamos a agregar, ¿verdad?, algunos comentarios, algunas cosas conforme el Señor nos vaya dando. Entonces, primeramente, esta es una descripción meramente secular del diccionario de la lengua española. ¿Qué quiere decir restituir? Eso sí no está en su folleto, pero está en cualquier diccionario, no se preocupe. Entonces, restituir es volver una cosa a quien la tenía antes. Esa es una de las definiciones muy sencillas. Y usted ya puede irse imaginando quién tenía antes la autoridad. Adán. ¿Quién se la quitó? El diablo. ¿Quién se la vino a restituir? Jesús. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Quién tenía la prosperidad? Adán. Y en Adán estamos todos, la humanidad estaba completa. La perdió por el pecado y Jesús vino para restituir todas esas cosas. Restituir quiere decir también restablecer o poner una cosa en el estado que antes tenía, y el estado era perfecto, era óptimo. Restituir quiere decir volver uno al lugar de donde había salido, o sea, restituir el lugar o la posición. Espero que todos tengan el folleto Bonanza Divina, si no, yo creo que hermana Yoli allá debe de tener todavía. Y también restituir quiere decir recuperarse. Cuando alguien dice, yo estaba enfermo, pero ya me recuperé, ya me restituí o me fue restituida la salud. En ese sentido, también quiere decir recuperarse. Entonces, esta es la definición sencilla, clara y básica de lo que es restituir, pero que es muy fundamental, porque todo el Evangelio se trata de restituir lo que alguien perdió por el pecado, y Cristo vino para restituirnos. Bien, vamos a ver la ley de la restitución desde el tiempo del antiguo pacto. Dios dictó a Moisés leyes y teníamos en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Levítico, Jehová le habla a Moisés acerca de restituir, o sea que es un término que está en la mente y el corazón de Dios desde el inicio. Levítico 6 del 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. A mí me llama mucho la atención, porque cuando yo pienso en restitución, automáticamente yo pienso, aunque no lo implica el diccionario, pero a mí, en mi interior, cuando yo pienso en restituir, no solo pienso en devolver exactamente lo que me fue dado, quitado, prestado, sino que yo automáticamente pienso en dar una parte más, una porción más. Y tengo el sentir que en la mente y el corazón de Dios también el concepto de restituir incluye un poco más, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos a veces, mire, si le prestan un vehículo y usted le gastó 50 lempiras de combustible, hermano, póngale 100, póngale un poquito más, haga un poquito más, ¿verdad? De lo que le dieron. Si le llevaron de regalo a usted en una panita unos 4 aguacates, cuando devuelva la panita, mande 5 panes en vez de 4, o sea, de más, no sé por qué, pero tengo ese sentir que restituir involucra o incluye dar un poco más. Y aquí vemos en la ley, ¿verdad? Eso era, por supuesto, al que robó, al que pecó, al que quitó, etcétera, pero tenía que restituir añadiendo la quinta parte en el día de su expiación.
Estas citas son nada más para que usted vea que el concepto de restitución está desde tiempo antiguo, desde el antiguo pacto. En Proverbios 6, 30, 31 dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Aquí no es la quinta parte solamente, sino que 7 veces tendrá que pagar. Pero si es sorprendido. Si no, está bien que robe para comer, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero si es sorprendido, 7 veces más. Esto nada más, esto es restitución, devolver con intereses. Bueno, Isaías 1 del 16 al 17, siempre hablando de la restitución, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Y fíjese que este concepto después del punto y coma está, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Yo siento que todo esto es como un solo concepto. Y cuando dice buscar el juicio, tengo la sensación que está hablando de buscar hacer la justicia, buscar lo justo. Y entonces habla de que se restituya al que fue agraviado y que se haga justicia al huérfano y que se ampare a la viuda. De hecho, si nosotros trasladamos esto al Nuevo Testamento, vemos que todo esto, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, va de acuerdo y va a la par de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de visitar al que está en la cárcel. Y todas estas son las obras justas de los santos o las obras de piedad de que habla la Escritura. Y cuando la Escritura habla de vestidura de lino fino, se refiere a todo esto. Porque cuando pensamos en lino fino, pues pensamos en ropaje muy bonito, y pensamos en una novia, y pensamos en algo bien glamoroso, mas no nos damos cuenta que en realidad la Escritura cuando habla de lino fino, habla de las obras justas de los santos, y las obras justas de los santos son esto que acabamos de decir, ¿verdad? Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar albergue al errante, y visitar al que está preso y todo lo demás. Quiero nada más aquí para referirnos a lo que es una viuda de acuerdo a la palabra, porque viuda en el contexto de a las que había que amparar no eran necesariamente todas las que habían perdido marido, sino que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5, verso 9 y 10, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, o sea, no menor, o sea, mayor de 60 en adelante, de la tercera edad pues, que haya sido esposa de un solo marido, o sea que si tuvo 2 no la ponían en la lista, porque más de alguno la tenía que restituir o le tenía que sostener, que tenga testimonio de buenas obras, que haya criado hijos, fíjense, si ha criado hijos, o sea que si no tuvo hijos, si no los crió, tampoco la ponían en la lista. Si ha practicado la hospitalidad, qué importante, hermanos, la hospitalidad. A veces nosotros somos tan egocéntricos que cuando nos dicen o nos piden que si podemos hospedar a un hermano, lo primero que pensamos es que, ay, me va a quitar la privacidad. ¿Por y cuánto tiempo se va a estar el hermano? ¿Por cuántos días viene? Depende. Si solo es por 2 días, sí, pero ya más de eso no, porque a mis hijos les incomoda. No, pues fíjese que se va a estar una semana. No, entonces no puedo. ¿Y cuánto vienen? Y empezamos a hacer una serie de interrogatorios para decidir si queremos o no queremos hospedar. Y la Biblia dice que nosotros sin saberlo a veces estamos hospedando ángeles. Entonces, la hospitalidad es algo que es tomado tan en cuenta en la Escritura como parte del carácter del cristiano, del Hijo de Dios. Nosotros debemos de anhelar poder ser buenos hospedadores, que la hospitalidad sea una característica en nosotros. Pero otras veces es un problema de orgullo. Ay, no, ¿cómo va a venir el hermano y ver la barbaridad donde yo vivo? ¿Cómo va a ver la condición en que yo estoy viviendo? Yo creo que la hospitalidad es dar lo mejor de lo que tenemos en la condición que tenemos, sin avergonzarnos de lo que tenemos.
Y dice, si ha lavado los pies de los santos. Hermanos, la Escritura nos deja una ordenanza de que nos lavemos los pies los unos a los otros. Y fíjese que nosotros lo espiritualizamos, ¿verdad? La verdad que somos bien espirituales nosotros y todos lo tomamos bien espiritual, ¿verdad? De que pues lavarle los pies al hermano es limpiarle el camino con la palabra, y eso es cierto, pero también incluye lavar los pies físicamente, hermano, porque es un acto de humillación. Es que, por supuesto, yo sé que tiene que ver con la costumbre del tiempo, que usaban sandalias, el camino era polvoriento, llegaban del desierto y llegaban sucios los pies. Estoy de acuerdo, pero tiene que ver, hermanos míos, también con lo físico, el humillarnos y bajarnos a lavar los pies al hermano. ¿Quiere que le diga algo? Cuando uno de pronto, ¿verdad? El Señor le pone, vamos a lavarnos los pies, y sabe que se siente más incómodo aquel al que se lo van a lavar que el que se los va a lavar, ¿cierto o no? Empieza a pensar que si el calcetín tenía papas ese día, si andaba roto el calcetín, ¿cuál se puso? Y si andaba los zapatos aquellos que son forrados de una tela que huele un poquito mal después de unas 3 horas de sudor, entonces se empieza a incomodar de que, ¿cómo me va a lavar a mí? ¿Qué me va a sentir? ¿Me va a oler? ¿Me va a hacer? Y si no se cortó las uñas hace 3 semanas... y además anduvo en la arena y se le llenaron de tierra, y empieza a pensar un montón de cosas y no quisiera que le lamen los pies, ¿cierto o no? Mire, por lo menos la hermana que me hace el pedicure ya está en esta lista, pues aunque no sea viuda todavía, ¿verdad? No, hermano Gustavo, no va a ser viuda su esposa, ella me hace el pedicure. Aleluya. Pero, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Que estamos hablando de prosperidad, pero todo esto tiene que ver. Es tan interesante, son cosas tan sencillas y prácticas que a veces no las enseñamos en la iglesia, pero que el Señor dijo que dejaba eso para que lo practicáramos, ¿verdad? Bueno, es que eso, el lavarle los pies a otro trae un acercamiento, yo recuerdo una vez estamos en una misión en Mérida, yo creo que la hermana Yona recuerda, y de pronto la dueña de la casa dijo, yo quiero lavarles los pies, claro, ella llevó una panita, la conectó en la electricidad y daba masaje, y nos hizo masaje y toda la cosa, pero yo supe que era el Señor usándola a ella para limpiarnos a nosotros los pies, que éramos de verdad forasteros en esa tierra, en tierra extraña, ¿verdad? Y fue algo muy especial ese día, yo lo recuerdo, la aguamil, el agua la hermana Yona los pies. Bueno, si has socorrido a los afligidos, mire, afligidos hay de toda clase, hermano. Afligidos materiales, afligidos emocionales, afligidos espirituales, pero el Señor nos manda a socorrer a los afligidos. Yo particularmente, personalmente siento que Dios está tratando conmigo muy personalmente en cuanto a que yo le dé a todo el que me pida. Por favor, no me vaya a pedir cuando salga de aquí. Ya les revelé el secreto. Mire, yo antes era tan espiritual, ¿verdad? Que yo les decía a los hermanos, no le dé a todo el que le pida, usted tiene que discernir, hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Mire que a veces, porque ya me habían hecho varias, ¿verdad? Y entonces yo les decía, pero hermanos, la verdad es que la Biblia dice que le deja al que te pida. Y este fin de semana que estábamos con mi esposo en Tegucigalpa, habíamos ido a ministrar, ¿verdad? Y estábamos desayunando, tomando un juguito y un cafecito, y de pronto en la mesa de al lado, estamos en el restaurante de un hotel, y en la mesa de al lado se sienta una señora rara, con ojos de locura, y tenía una cartera pero que era como una pañalera de bebé, y ella se sienta y el mesero le da a ella el ticket y ella se queda y empieza a hablar sola, o sea, era evidente que estaba loca, ¿verdad? Y entonces, hermano Rigo, que él tiene un discernimiento, desde que la vio que se acercaba ya sabía lo que era, ¿verdad? Y estábamos dándole gracias al Señor por el tiempo, por lo que estábamos comiendo y todo. Y de pronto ella de la mesa donde ella está, la nuestra, nos dice, ¿me pueden ayudar? Fíjese, dice que el desayuno me costó 150 lempiras, pero ya no me ajusta para pagar el helado que me comí. Y entonces hermano Rigo le dice, ¿qué le pasó? Se sobregiró, ¿ok? Y le digo, no, vamos a darle los 30 pesos. Le faltaban 30 lempiras para el helado. Pero, o sea, lógicamente usted se pone a pensar, bueno, y esta mujer si sabía que no andaba dinero, ¿para qué pidió helado? Con el desayuno de 150 era más que suficiente. Era casi un almuerzo, ¿verdad? Pero mire, yo inmediatamente sentí el Señor
está tratando conmigo que tengo que darle al que me pide, tengo que socorrer al afligido. La mujer estaba afligida, porque si no la iban a poner a lavar los platos, o la sacaban de ahí, yo no sé qué, pero sí estaba afligida. Hermano, y bueno, le dimos los 30 lempiras, nos levantamos, es más, ni fue a traernos, sino que se los fuimos a dejar, y tras que se lo damos, empieza a hablar sola, hermanos, y a hacer conjuros y de todo. Ay, Dios mío santo, pero tú estás tratando conmigo y vamos a darle al que nos pida, ¿verdad? Y hay tratos a veces personales, pero hay cosas que están escritas en la palabra y hay que socorrer a los afligidos, hermano. Y aunque a veces nos lleven de encuentro, ¿verdad? Pero mientras no tengamos una voz directa de Dios que diga no, hay que hacer lo que dice la palabra, ¿de acuerdo? Y si ha practicado toda buena obra, Dios mío, ahí si ha practicado toda buena obra, para ser viuda de las que la sostenían había que pasar un buen examen, ¿verdad, hermano? Entonces esto nada más era una nota al margen, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando de restituir, que va en un solo paquete con el de atender a los huérfanos y a las viudas. El concepto de restitución yo lo veo tan claro en la vida de Zaqueo, ¿verdad? Sabemos que Zaqueo, pues sí, todos se saben el canto, ¿verdad? Que era un hombre pequeñito que se subió al árbol porque no podía alcanzar a ver al Señor Jesús. Y él estaba arriba de su árbol esperando que pasara la multitud y esperando que pasara Jesús. Y él pues sabía quién era Jesús, pero a mí me impresiona, ¿verdad?, que el Señor Jesús, él seguramente ni tuvo que volver a ver hacia arriba, él ya sabía por palabra de ciencia o sabiduría que Zaqueo estaba allá arriba esperándolo y que tenían una cita, y el Señor ni siquiera le dijo, me pueden recibir, me pueden atender, puedo hacer una cita, llama a tu esposa, no, solo le dijo, Zaqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa, punto, ¿verdad? Listar las cosas que voy para allá. Pero cuando Zaqueo es tocado profundamente por el Señor, esto es lo que yo quisiera dejar como bien fuerte en su corazón. Cuando nosotros somos tocados por el Señor, nuestro corazón es traspasado por el Señor, lo primero que nos viene, hermano, a nosotros es un deseo de restituir el mal que hemos hecho. Yo no sé usted, pero a mí me pasó. Cuando el Señor tocó mi vida, yo no hallaba las horas de salir de aquel lugar donde reconocí a Jesús para empezar a llamar a todas las personas a las que había ofendido, a las que había maltratado, porque uno se cree que es bien bueno, ¿verdad? Aquí todos se creen que nos creíamos que éramos buenos, pero cuando la luz del Espíritu Santo viene y alumbra nuestro interior, en la conciencia viene un redarguir del Espíritu, de todas aquellas cosas que nos damos cuenta que no estaban bien. Y lo primero que viene es un deseo de restituir. Y eso le pasó a Zaqueo. Usted quiere ver que alguien ha sido profundamente tocado por Dios y que de verdad está en proceso de conversión, usted va a empezar a ver el fruto en ellos de restituir al agraviado, restituir lo que hizo mal. Y Zaqueo dice que puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea que él tenía bien claro el concepto de darle a los pobres. Ese es el tema que vamos a tocar el próximo lunes. Y si en algo he defraudado a alguno, él bien que sabía que había defraudado a más de alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, pero él lo estaba diciendo de verdad. Fíjese que cuando yo fui muy impactada por el Señor, en un tiempo ya después de que había conocido a Jesús, pero un tiempo después, como que el Señor va tratando con uno por áreas, ¿verdad? Por capítulos, gracias a Dios, porque yo creo que no soportaríamos. Si trata todo de una vez, sería un overhaul completo, una cirugía, corazón abierto y pulmón abierto, y sería tremendo. Gracias a Dios que lo hace por capítulos. Pues cuando tocó en mi vida el capítulo de la economía y las finanzas, es que el Espíritu Santo es tremendo, no se le va ninguna, y me empieza a recordar el Espíritu Santo, hermano, de todas las tazas que me robé, de todos los cuchillos que me robé, de todos los cubiertos que me había robado en las cafeterías desde 1968. ¿Dónde iba yo a restituir esas cafeteras de acero inoxidable que me las llevaba y las coleccionaba? Ay, Señor, ¿qué hago? Un reloj que no terminé de pagar, hermano, que era carísimo, era un rado, pagué una prima y nunca pagué lo demás. Y yo, ¿cómo hago, Señor? Qué tremendo. Me estoy confesando con ustedes, ¿verdad? Ya no tenga miedo, ya el Señor me liberó de eso. Hermanos, si empiezo ¿qué cosas hace uno, verdad, sin el Señor? Pero mire, ¿yo cómo hago? Mire, empecé a buscar esa joyería en la Plaza Las Américas de la Torrey, Puerto Rico. Ya no existe la joyería, hermanos. Y yo, ¿cómo hago, Señor? Pero había algo
me acordé cuando yo me quería venir huyendo de México, que ya no quería volver, y entonces si no tenía para comprar no sé qué cosa, y fui donde mi compañera de cuarto, mi compañera de carrera, que era hondureña, y le pedí prestado el dinero y le dije, en cuanto llegue a Honduras te lo devuelvo, y hasta el sol de hoy pues no se lo había devuelto, hasta ese día que el Señor me redargulló, ¿verdad? Imagínense, ella es catedrática de la Universidad en Tegucigalpa, y yo me empezó a dar una vergüenza. Dios mío, ¿cómo hago? Tengo que conseguir la dirección de esta mujer. O sea, lo que pude restituir, lo hice. Hay cosas que uno no puede aunque quiera. Pero fíjese que le escribí una carta a esta doctora y confesándome con ella y pidiéndole perdón y mandándole el equivalente en dólares, ¿verdad? Que realmente no era nada ahora, pero... Y ella me contestó. Y me dijo que había sido profundamente impactada por eso, que nunca en la vida ella había visto algo así, que después de 30 años alguien le devolviera lo que le había robado. Ay, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? 30 años habían pasado. Pero fíjese que eso ablandó el corazón de ella, bien tremendo, una mujer muy necesitada de Dios, y yo me sentí bien de hacerlo. Y si nos damos cuenta de todo lo que hemos, y no solo en lo económico, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida hemos afectado a otras personas. Y yo creo que en la medida que podamos, debemos hacer lo que hizo Zaqueo, restituir cuando es posible, ¿verdad? Cuando se pueda, pues hay que hacerlo. Yo creo que esa es parte de la naturaleza del Señor, es restituir. Entonces, cuando nosotros entramos a la naturaleza de Cristo, pues tenemos el deseo de restituir. Cuando nosotros somos tocados por la vida de Dios y comenzamos a vivir como nuevas criaturas, como dije, hay una necesidad de restituir al agraviado, al que un día le robamos, pero debemos entender que Dios no nos está acusando, porque cuando nosotros venimos al Señor y somos nuevas criaturas, es como que aquella era otra persona la que hizo las cosas, me explico, no hay una condenación de parte del Señor. Debemos de hacer una diferencia muy clara entre lo que es acusación, condenación, culpabilidad y lo que es la convicción del Espíritu Santo que nos redarguye. Son dos cosas muy distintas. Debemos de estar abiertos en nuestra conciencia a que el Espíritu Santo nos redarguya, ¿verdad? Pero no tomar la acusación del enemigo. El Señor, el Espíritu Santo, nunca condena, nunca acusa, sino que nos redarguye y nos da la libertad de que nosotros hagamos o no hagamos. Pero el enemigo siempre lo condena, siempre lo acusa, siempre lo hace sentir mal, lo hace sentir pecador, pero el Señor no. Porque cuando nosotros vinimos al arrepentimiento de las obras muertas y reconocimos a Jesús como el libertador, el salvador, todos los pecados fueron limpiados, borrados, echados al fondo del mar para no acordarse más. ¿Verdad? No me vayan a malinterpretar de que es que la cosa es por obras, no. Todo fue, de hecho nuestro pecado no fue robar, nuestro pecado no fue adulterar, nuestro pecado no fue fornicar, nuestro pecado no fue mentir, nuestro pecado no fue matar, nuestro pecado era no reconocer a Jesús como el único salvador de nuestra vida. Entonces cuando venimos al arrepentimiento de obras muertas y al arrepentimiento de la vida vieja, realmente de lo que nos arrepentimos es de no haber reconocido a Jesús como Señor, ¿verdad? Y una vez que reconocemos a Jesús, su sangre preciosa nos limpia de todos los pecados que fueron cometidos, porque somos nuevas criaturas y de ahí en adelante es que empieza a contar. Pero la conciencia, que es el área a través de la cual el Espíritu Santo habla a nuestro interior, a través del cual el Espíritu Santo redarguye, ¿verdad?, de las cosas buenas o malas que hemos de hacer. Entonces viene un deseo en nosotros de restituir, pero no quiere decir que vamos a entrar en condenación ni en maldición de parte del Señor, ¿verdad? Quiero que eso quede como bien claro. Pero sí hay un deseo en nosotros. Por eso es que muchos que tal vez fueron, bueno, voy a ponerle un ejemplo. Hay un hombre bueno, vivía en Choluteca, ahora vive en Houston. Este hombre era masón y cuando él llegó a Choluteca, que llegó como gerente de un hotel, él lo primero que hizo fue buscar si había otros masones para reunirse. Y entonces le dijeron pues que el masón que había sido líder todo el tiempo era mi papá, pero que en ese momento pues ya nos estaban reuniendo,
Entonces que era un hombre joven, muy dinámico, vino y fue donde mi papá y le dijo, deme el nombre de todos los demás que eran masones, y empezó a llamarlos, y entonces a través de él se activó la masonería en Choluteca, y sobre todo que él era el gerente del hotel donde se empezaron a reunir los masones. Resulta que un tiempito después este hombre es tocado profundamente por el Espíritu Santo, porque en ese hotel donde se reunían los masones se empezaron a reunir los hombres cristianos de negocio, los de FINEC, y entonces fue más fuerte la unción de los de FINEC que la de los masones. Entonces este hombre se convierte al Señor Jesucristo, llega a ser presidente de capítulo de FINEC, y yo me lo encuentro un día, un hombre muy especial, Rolling Escobar se llama él es el esposo de la hermana que canta Paz en la Tormenta. Y entonces Rolling me dice, después de mucho tiempo, si hay algo, me dice, que yo llevo sobre mi conciencia y que a mí me pesa tanto, me dice, es haber activado la masonería en Choluteca, porque él se salió, él se convirtió, pero ellos quedaron activos todavía. Y él me decía, sobre todo por causa de mi padre, pues cuando el Señor me permitió conducir a mi papá que renunciara a todo esto, y posteriormente yo fui a Houston y lo llamé. Y le dije, Rolling, ¿sabe lo que pasó? Y ya yo le conté. Ese hombre pegaba unos brincos, unos gritos a través del teléfono de felicidad y de liberación, porque era algo que él se sentía mal por ello, y el Señor no lo estaba acusando, pero él pensaba, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para deshacer esto malo que yo hice? Yo creo que es como una reacción divina, pues una reacción normal en Dios. Entonces yo sé que el Señor puede ayudarnos en ese sentido, ¿verdad? Para que se restituyan las cosas que de alguna manera nosotros fuimos instrumento para destruir, pero Dios de alguna forma puede usarnos para edificar. Entonces, pero sí, Él no nos acusa. Entonces, Dios puede usar alguna de estas acciones nuestras para que sea testimonio para alguna de estas personas a las cuales estamos restituyendo. Es como una forma de decirle, yo soy un nuevo hombre, soy una nueva criatura, soy diferente, ¿verdad? Bueno, con el nuevo nacimiento, o sea, con nuestra vida en Cristo, todo aquello que el enemigo nos hurtó comienza a sernos restituido. Por eso es importante que entendamos el concepto de restitución. Lo primero es que la paz nos es restituida, porque lo primero para lo que Cristo vino es para reconciliarnos con el Padre. Al reconciliarnos con el Padre, Jesús hizo la paz del cielo con la tierra. Entonces, la paz interior es restablecida y la paz de los hombres con Dios es restablecida. Nos es restituido el amor que nos fue robado. Muchas veces el enemigo nos robó afectos, o nos quitó a nosotros aún la capacidad de amar. Sabemos que en Dios todo esto es restituido, es restaurado. La salud, cuánta gente viene al Señor con una salud deteriorada, quebrantada por amargura, por dardos del enemigo, por cuántas cosas, pero en Cristo todo esto empieza a ser restituido. O sea, la restitución es muy amplia, no solo es cosas de dinero. La libertad de espíritu, hay gente que viene muy atada al Señor, que no tiene libertad en su espíritu. Hay personas, por lo menos a mí me pasó, yo ya no podía reírme, a mí se me había olvidado cómo reírme, cómo sonreírme, y cuando vine al Señor, pues me fue restituida la capacidad de reírme, de gozarme, de todo eso, ¿verdad? Y sé que la libertad espiritual es una de las cosas importantes que el Señor nos restituye, y las finanzas empiezan a ser restituidas también. Ese es el deseo y el propósito de Dios. Muchas veces hemos caído en un problema en nuestras finanzas, una pues porque el diablo viene para hurtar, ¿verdad? Y para destruir. Otra porque quizá éramos malos administradores. Otros porque el dinero lo gastaban en parrandas, en alcohol, en lo que sea. Pero el punto es que la mayoría pues vienen en una condición no muy buena económicamente, y el Señor, al establecer su orden, comienza a restituirnos también la finanza. Entonces, el recuperar la paz, el amor, la salud, la libertad espiritual y las finanzas es lo que llamaríamos prosperidad integral en el Señor. Así es que el propósito de Dios es que seamos totalmente prosperados y restituidos. Dios mismo, a través del profeta Joel, promete restituir. Sabemos que esto lo habla directamente al pueblo de Israel, pero yo una y otra vez siento que esa palabra es para mí. Yo no sé usted, pero yo la tomé para mí. El Espíritu Santo, desde muy temprano tiempo en el caminar en el Señor, yo lo tomé para mí.
aunque dije fue escrita literalmente para el pueblo de Israel. Dice Joel 2, 24 al 26, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Estamos hablando, claro, de lo que es alimento, lo que es sustento y lo que significa prosperidad en Israel. Trigo, vino y aceite, ¿verdad? Pero también esto tiene una simbología muy especial en la vida espiritual nuestra. El trigo es la palabra de Dios y lo mejor del trigo es Cristo mismo. El vino, pues sabemos que es el gozo, el amor de lo que estábamos hablando, y el aceite es la unción. Y aquí hay una promesa de que las eras esta cita no está en su folleto si usted desea agregarla, pero las eras o los silos o los sitios de almacenaje no solamente van a estar llenos, sino que van a rebosar, o sea que va a tener mucho más de lo que puede contener. Y luego dice, y os restituiré. El Señor está hablando de que nos restituirá los años, fíjese bien, que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios mismo está diciendo. Y luego, comeréis hasta saciaros, fíjese, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Yo entiendo a través de esta escritura que a Dios le agrada que nosotros comamos bien, y que comamos hasta llenarnos, hasta saciarnos, ¿verdad? De hecho, Jesús comía bien con sus discípulos, hasta saciarse. Ahora, cuando habla de los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, si nosotros estudiáramos estos insectos, nos damos cuenta que uno de ellos ataca la raíz, el otro ataca el tallo, el otro ataca las hojas, o sea que es como un ejército bien acoyuntado para hacerlo pedazos a uno, pues para destruirle todo. En este contexto está hablando de la producción agrícola, ¿verdad? Está hablando que destruía las cosechas, pero nosotros somos plantío de Jehová y el enemigo nos comió de verdad que a través de la oruga, el saltón, el revoltón y todo lo demás. Yo no sé usted, pero yo vine sin hojas, sin flores, sin fruto y sin nada, ¿verdad? Si usted tenía mucho, gloria a Dios, pero yo la verdad que estaba, hermanos, para que Dios me restituyera de todo. Sin salud, sin dinero, quebrada, sin gozo, en amargura, sin deseos de vivir, en depresión. ¿Qué más se podía comer cualquier insecto que llegara si ya no había nada? ¿Verdad? Entonces el Señor empezó a restituir todas esas cosas que habían sido destruidas. Entonces la naturaleza de Dios siempre es restituir. Y yo creo que ese es un principio en la Escritura. Entonces, restitución viene a ser símbolo o sinónimo de prosperidad cuando ya venimos al Señor. Ahora, la pregunta, alguna gente dice, bueno, yo he estado tratando de vivir en santidad, yo trato de vivir la palabra, yo trato de obedecerla, yo oro, pero no veo la prosperidad. ¿Qué será lo que me ocurre? Alguna razón podría ser, o alguna causa puede ser maldiciones generacionales, o sea, consecuencia de pecado de los antepasados. En algún momento tocamos esto cuando estamos hablando de la liberación. Si un antepasado suyo de la línea directa o alguien que tiene influencia genética y legal sobre su vida, vamos a decir un padre, un abuelo, un bisabuelo, robó, vamos a decir, una propiedad o la obtuvo de una manera ilegal o de una forma fraudulenta, o que vino y los documentos fueron falsificados o tantas formas, ¿verdad? O pelearon por una herencia y entonces obtuvo esos bienes de una manera ilegal o no agradable a Dios. Eso da apertura o abre una puerta para que espíritus de destrucción y de robo entren a esa línea generacional. Entonces usted viene a Cristo, el Señor quiere restituirle, pero usted ve que por más que intenta y lee la palabra y hace y todo, pero eso no le es restituido, todo va siempre en decadencia y que no logra levantarse. Entonces hay que pedirle la revelación al Espíritu Santo, cuál es la causa, cuál es la raíz, por qué no puede levantarse. Porque si bien es cierto que en Cristo se termina todas esas maldiciones, pero
usted tiene que ir y apropiarse de la autoridad que hay en el nombre de Jesús para cortar y quebrantar esas maldiciones, pidiendo perdón aún por el pecado de sus antepasados. Todo en Cristo ya fue hecho, todo fue consumado, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Allí es donde algunos tienen un problemita doctrinal, que por cuanto Jesús dijo consumado es, ya todo está hecho y nosotros no tenemos que hacer nada. No, nuestra voluntad interviene en esto, porque nosotros necesitamos creer que Cristo lo hizo y movernos en fe a apropiarnos de la promesa de todo lo que Él dijo que es hecho. Y esto es para sanidad, esto es para liberación, esto es para salvación, esto es para prosperidad, esto es para finanzas, esto es para todo el paquete que hay en el Señor Jesucristo. Él todo lo hizo. Él nos dio salvación, Él nos dio salud, Él nos dio prosperidad, todo está hecho. Pero hay algo que usted tiene que hacer, porque tenemos libre albedrío, tenemos voluntad libre para someterla al Señor. Aún para salvación, aunque es por fe y aunque es por gracia, hay algo que usted tiene que hacer: creer, reconocer y confesar. Y esto es para todo. Lo mismo para cortar las maldiciones generacionales. Entonces hay muchas cosas de las cuales tal vez nosotros no nos damos cuenta, no sabemos, no nos dijeron, pero el Espíritu Santo nos puede revelar dónde está la puerta de entrada para que seamos restituidos y que podamos caminar en prosperidad como Dios quiere. Entonces, pues deberíamos en ese caso pedir perdón a Dios por los pecados de los ancestros, los antepasados, apropiarnos del poder de la sangre de Cristo que todo lo limpia y lo purifica, clamar a Dios por su gran misericordia para que Él cambie la maldición en bendición, porque Él es capaz de hacerlo, pero nosotros necesitamos identificar que necesitamos, valga la redundancia, que necesitamos que Él cambie la maldición en bendición. Quiero hacer una observación. Hay veces en que el daño o la ofensa fue tan fuerte o es con un pacto con las tinieblas, por decir, que no basta que la persona se arrepienta y se apropie del poder de la sangre de Cristo. Muchas veces cuando hay pactos de por medio, es necesario que una persona de mayor autoridad espiritual, con autoridad dada por Dios, delegada, corte o quebrante ese pacto, ¿verdad? Hay niveles de autoridad para ciertas cosas, para decretar o para romper decretos o para sellar, y entonces muchas veces sí necesitaremos ir donde una persona que tenga en Dios ese nivel de autoridad para romper o quebrantar esos pactos. Bueno, tomar autoridad en el nombre de Jesús, declarar la bendición para uno, para sus descendientes, aún para los que todavía no han nacido, pero que están en los lomos, ¿verdad? Este es el repaso de la primera parte, después vamos al segundo tema. ¿Qué significa restitución? ¿Algún valiente? Volver al lugar donde estaba, devolver algo que se había tomado, recuperar. Ok, perfecto. Pero tienen que ir al diccionario. ¿Qué hizo Zaqueo luego de ser tocado profundamente por la vida de Jesús? Ofreció dar los bienes a los pobres y restituir cuadruplicado al que le había robado. ¿Qué áreas deben ser restauradas en nuestra vida al comenzar a caminar en Cristo? Todo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, todo tiene que ser restaurado, restituido. La salud integral. ¿Cómo se puede anular una maldición generacional en el área de las finanzas? Pida perdón a Dios por el pecado cometido, aprópiese del poder de la sangre y pida al Señor su misericordia para que cambie la maldición en bendición. Y así continuamos. El siguiente tema se llama bendición versus pecado, que está muy relacionado y es muy corto. Hay dos maneras de obtener riquezas, hermano. Una, que no es la que usted quiere, pero que se la tengo que mencionar, mediante las diferentes formas de pecado. Cierto, la gente del mundo obtiene riquezas, espero que los de Cristo no, pero obtiene riquezas mediante diferentes formas de pecado. Y la otra forma es a través de los principios bíblicos divinos. Ahora, la idea de Dios de prosperidad no solo se limita a dinero o riquezas materiales. La prosperidad en Dios es mucho más que dinero. De hecho, el dinero es papel nada más, ¿verdad? Y muchas veces hay necesidades en las cuales el dinero no le sirve de nada, sino que necesita usted otro nivel de prosperidad en Dios.
Ahora, la idea de Dios de prosperidad, el origen o el foco o la causa o el centro es la prosperidad espiritual. En Dios no hay prosperidad financiera si no ha habido primero prosperidad espiritual. Cualquier cosa que sea hacer dinero, pero que no está fundamentado ni basado en principios bíblicos divinos, no es realmente la prosperidad de Dios, sino que puede ser por un esfuerzo humano, perfectamente, ¿verdad? Y luego, cuando empieza la prosperidad espiritual, se produce un efecto en el área emocional, en el área mental, y tiene que terminar con la salud física, por supuesto, y con poseer materialmente lo necesario y aún más de lo necesario para compartir. Aquí le estoy poniendo cuál es la idea de Dios de la prosperidad. Y claro, si conocemos la idea de Dios, pues vamos a poder ser prosperados conforme a los principios bíblicos. Ahora, vamos a ver algunas de las formas de pecado para obtener riquezas. No se las muestro para que las practiques, solo para que sepa. Juegos de azar, tales como casinos, lotería, rifas. Las iglesias no deberían de hacer rifas, hermano. Apuestas, como apuestas de gallos, carreras de caballo, lucha libre, boxeo, ruleta, juego de barajas, dados, chiviadas. Todas esas son formas de hacer dinero, pero del punto de vista del pecado, del enemigo o del mundo, ¿verdad? No es una manera sana, no es una manera basada en los principios bíblicos. Lo primero era juegos de azar y todo apuestas. El segundo, préstamos de dinero con usura. Un cristiano no debería de prestar dinero con usura. De hecho, y lo vamos a estudiar después, cuando un cristiano le presta dinero a otro hermano, no tiene derecho bíblicamente de cobrarle intereses, ¿verdad? Si no lo sabía, no puede cobrar intereses. Bueno, entonces otra forma de hacer dinero de una mala manera es prestar dinero con usura. Todos saben lo que es usura, ¿verdad? Cobrar intereses desmedidos. La trata de blancas, prostitución, o sea, sexo por dinero, es otra forma ilegal o pecaminosa de hacer dinero. Y prostitución no solo mujeres, hay hombres que venden su cuerpo por dinero también. En las playas de México eso es muy común. Lavado de dinero, tráfico de drogas, mercenarios, o sea, gente que mata por dinero, asaltos, robos, secuestros, falsificación de billetes o documentos, sobornos. Otra forma de hacer dinero de una manera pecaminosa, pactos satánicos a cambio de riquezas, entregando su alma al diablo. Muchos de los artistas muy prominentes y millonarios lo han hecho a través de pactos satánicos, entregan su alma, entregan su vida a cambio de que el diablo les dé fama y les dé dinero. Magia y costumbres paganas es otra forma de obtener riquezas de una forma pecaminosa. Bueno, y hay una nota al margen, ¿verdad? Obviamente estas personas, aunque tengan dinero y posesiones materiales, su fin es la destrucción de su alma si no se arrepienten. Si se arrepienten, tienen la misma oportunidad que cualquiera de nosotros para ser salvos y disfrutar de la prosperidad de Dios. Que en magia y paganismo, las formas de obtener riquezas, personas que buscan a brujos, curanderos, adivinos, magos y hechiceros para que les hagan trabajitos, limpias, dedicaciones, oraciones, estampas, conjuros. Casi siempre esto es con el fin de vender más, con el fin de quebrar los negocios de los cristianos o de los otros que están alrededor, ¿verdad? Hacen una serie de cosas limpias, o usted ve tal vez en algunos negocios, y aquí lo debe haber visto, que tienen tecolotes, tienen búhos, tienen un Buda que le pasan sobando la panza todo el día para que les entre dinero, sí, y hay muchas cosas más que hacen supuestamente para prosperar. De hecho, hay unas plantitas, creo que es la que tenemos aquí a la entrada de Emuna, que la usan para buena suerte. Nosotros no la usamos para eso, ¿verdad? Pero es una de las que usan para la buena suerte en las... Sí, ¿verdad? Mazos de ajo. Sí, no, aquí vamos a poner unas cuantas. Costumbres paganas y ocultistas, baños de ruda, limpias con agua bendita, quemar incienso en el negocio, lavar con amoníaco para ahuyentar espíritus de pobreza, colgar un mazo de ajos o una rama de ruda con chongos de colores, colocar un elefante con la cola hacia la puerta de entrada, colocar una herradura en la puerta, tener un trébol de 4 hojas, un tecolote, sobarle la barriga a una estatua de Buda, usar perfumes dedicados, mucho cuidado con los perfumes, bañarse con jabones de la suerte, encender velas aromáticas especiales. Aquí quiero hacer una pausa.
hay muchas hermanas, sobre todo varones no mucho, pero hermanas, ¿verdad? Que les gustan las velas y los colores y los olores y las aromas, y porque eso es como que es bien así glamoroso, ¿verdad? Y encienden velas por todos lados. Mucho cuidado, porque la mayoría de estas velas son dedicadas y son pactadas. Si usted lee muy bien ahí en la parte de atrás, le va a decir que de dónde fueron hechas, por qué fueron hechas, para qué fueron hechas, y según el color, el moradito es para no sé qué, el verde es para no sé cuánto. Si usted se da el trabajito de leer, vaya a una tienda y va a encontrar una gran gama de candelas de colores, y ve que inclusive el sello que traen, la marca es el del Yin Yang, que es un negro y blanco, que es el de la vida y la muerte, pero todo eso es esoterismo. Entonces, yo no estoy diciendo que es malo el aroma de las velas, no me malentienda, sino que normalmente se usan en ocultismo para traer prosperidad a los negocios. Y muchas veces uno está comprando o trayendo algo porque le parece bonito y le gusta, más no sabe que puede estar pactado y puede traerle más bien destrucción. Así es que mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, usar perfume dedicado, bañarse con jabones de la suerte, encender velas aromáticas especiales, colocar campanitas o guindandejos que suenan para espantar los espíritus. Es posible que a usted se lo hayan traído de regalo de Nicaragua y que suena muy bonito, pero para eso fue hecho. ¿Ya sabe de cuáles le hablo? Unos que son así, clink, 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 con el aire. Ok, para eso son, para que le espante los espíritus de mala suerte y le traiga prosperidad a su casa. Usar amuletos como patas de conejo, ojo de venado, andar siempre un billete escondido en la cartera para que le atraiga a otros. Tenga cuidado, porque a veces hay gente que hace actos proféticos que se convierten en brujería. A mí hay gente que me dice, mira que un profeta me dio este billete y me dijo que siempre lo anduviera en la cartera porque así siempre iba a tener dólares yo en la cartera. Eso puede llegar a ser brujería. Entonces tenga mucho cuidado, porque hay una línea muy fina entre una y otra cosa. Hay gente que anda las oraciones de prosperidad allí metidas. No, si lo que necesita es andar a Cristo vivo en el corazón para que sea prosperado. Lo demás, olvídese, ¿verdad? Y si tiene duda de alguna de estas cositas, platicamos en el receso. Sí, porque puede que alguno ande algo que cree que está bien y puede que no, ¿verdad? Bueno, si en algún momento de su vida usted participó ignorantemente de algunas de estas prácticas, porque pudimos haber practicado ignorantemente estas cosas, en este momento yo espero, ¿verdad? Deseo, oro que venga la revelación del Espíritu Santo a la mente, al corazón, para arrepentimiento sincero de haber ofendido al Señor, y que nos deshagamos de todas esas cosas que creemos que traen buena suerte o prosperidad. Está siendo de ahora muy popular, y algunos puede que tengan en su casa, se lo digo porque visité en Miami a unos siervos del Señor, cristianos, y tenían decorada su casa con todo eso. Son unos bambús miniaturas que los siembran en un gel, en un agar, y los venden en Ciguatepec. He visto muchos, pero hay en diferentes lugares. Y entonces eso es símbolo de fertilidad, y muchos lo compran como un adorno para la sala de su casa. Tengan mucho cuidado, porque eso está contaminado. Tenga cuidado con los bonsai, con ese tipo de plantitas así orientales, ¿verdad? Hay quienes le ponen unos tipos de imanes a la llave de agua para que el agua le salga bien saludable. Cuidado. ¿Sabe que también unas pulseras que tienen, las pulseras de balance, que tienen unas cabecitas aquí, de balance eléctrico negativo, positivo? Cuidado. Así es que hay que pedirle al Señor que nos limpie, y el favor de Él, ¿verdad? Para salir. Si muchos ignorantemente pecan, ignorantemente se condenan. Entonces mejor pues hay que renunciar a cualquier cosa para que el Señor en su misericordia nos limpie. Mire qué rápido terminamos, ya vamos al repaso. Mire, yo no sé si usted tiene en este momento, antes del repaso, alguna inquietud, alguna pregunta, porque antes del repaso yo quiero que oremos por este tema en particular. No quiero que esto quede como una morbosidad en la mente y que el receso estemos así como, no, sino que salgamos bien livianos de aquí. Pero sí, sí, mi hermano. Espéreme para que salga esto ahí.
Un amigo y hermano en Cristo la vez pasada me pidió que lo acompañara al mall y me llevó a un kiosco y me dice que quería comprar un aceite, de paso me quería regalar uno porque tenía unas fragancias exquisitas, ¿verdad? Y yo desde que me acerqué al kiosco yo percibí en mi espíritu algo bien negativo y cuando leí, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama karma. ¿Y sabes lo que es karma? Karma quiere decir maldición, o sea, pecado que según los ocultistas usted tiene que pagar por todas las maldades que usted hizo en la vida anterior, porque ellos creen y proclaman lo que es la reencarnación. Y entonces hay que tener cuidado con todos esos puestos de perfumerías y cosas que están en el mall, que le están vendiendo unos aceites que por cierto huelen muy bien, pero que le están trayendo maldición a usted. Y de paso andan ungiendo, ¿verdad? En las iglesias con eso. Hay que tener mucho cuidado. Estaba leyendo, ¿verdad? Donde se practica de que ponen en los diferentes negocios esas cosas que ponen para traer bendición y que de las personas que nosotros vamos y participamos de ellos, ¿cómo quedamos allí nosotros? Porque la verdad que uno llega y en realidad cuando uno llega compra y se va y llevamos el producto y no nos damos cuenta que ahí en ese lugar están practicando magia. A mí me ocurrió que yo entré a una tienda coreana. Yo no me fijé, la verdad es que no se anda fijando. Y entonces vi unos aritos bien lindos, de unos chilitos, en rojos. Y yo dije, ve qué bellos están. Y me dice, son de buena suerte. Pues ya no los compré. Y no los compré. Hermanos, sí, es muy importante por eso el discernimiento espiritual, porque no todas las cosas están visibles. Hay muchas que están detrás del bastidor o detrás del biombo y usted no lo va a ver, pero usted puede percibir. Hay una tienda en el mall en particular, ya no voy a decir nombre, pero yo solo entro, mire, la ropa es bonita, pero solo entro y empiezo a sentir aquel ocultismo y después ya, el otro día ya percibí el olor a un incienso de eso y yo dije, ya sé por qué yo siento esta opresión tan fuerte cuando entro a este lugar. Entonces muchas veces las personas dueñas de las tiendas son brujas y están ungiendo la ropa para que uno la compre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero lo primero es el discernimiento. ¿Qué debemos de hacer en el caso, por ejemplo, viene alguien que ha tenido ingresos de forma ilícita, llega el Señor, se arrepiente, pero la plata todavía la tiene y ahora quiere usarla para algo bueno? ¿Qué hacer en ese momento? Hay como un dilema ahí, ¿verdad? Este hermano Oscar me pone unos problemas, pero él va a dar la última charla de Bonanza Divina y él va a explicar ahí qué va a hacer con eso. Es que el dinero no es sucio, ¿verdad? Sino ¿para qué lo usamos? Especialmente para los que viajamos ya sea al interior del país o fuera del país. Tuvimos a bien en una jornada de capacitación, se nos informó que en el sector del occidente, que era donde estábamos, los restauranteros fueron a celebrar pactos satánicos. Llevaron comida a un cementerio, al mejor cementerio, entre comillas, de ese sector, y pactaron la comida para que sus ventas prosperasen. En efecto, las ventas prosperaron, pero el 60% de la población del occidente del país tiene cáncer en su estómago. Entonces, amados nuestros, incluso particularmente creo que nosotros tuvimos el honor de recibir a una profeta muy tremenda cuando celebramos el evento en las alturas. Ella habló específicamente, yo sí puedo decirlo con conocimiento de causa, sobre los restaurantes chinos. Es una contaminación espiritual terrible que Dios nos ha permitido a nosotros, que hemos visitado varios lugares. Los restaurantes chinos, por naturaleza, son consagrados a demonios para destruir las familias. Entonces, cuidado donde comemos y de ganancia donde vestimos, porque el peligro está inminente, como tú bien dices, amada mamá.
no está visible, pero se necesita el discernimiento de Dios para saber dónde podemos estar. Excepto Chicken Lima, ¿va? Que Chicken Lima es un negocio consagrado al Señor. Y Cafetali también. Sí, por eso necesitamos más inversionistas cristianos. Por eso necesitamos que el pueblo de Dios entre en el comercio, se meta en las empresas, abra restaurantes, tenga boutiques, tenga todo para proveerle a la gente y los bendiga. No, yo solo quería preguntarle, hermana, porque estaban hablando de los aceites. A mí me encanta bañarme con sales y aceites, pero yo no lo hago con ningún propósito de simplemente por la piel, porque las aceites son aceites de almendra, bueno, sales de baño, y eso también es malo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de aceites que hay consagrados y con otro propósito y que están ungidos. Pero eso de que le usen las cremas y los aceites no hay problema. El profeta Sergio tiene uno muy bueno. Referente a lo que dijo el hermano Noel, dice que andan ungiendo. No especificó él si en el cuerpo de Cristo o qué, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo fui a una librería cristiana y compré aceite de Israel, y a mí me gusta ungir con aceite de Israel, entonces decía, bueno o malo también, porque yo siempre tengo la costumbre que todo lo que compro, todo lo que como, bueno, yo tengo la costumbre siempre orar y ministrar y desactivar toda relación con las tinieblas o con quien sea, hasta con María Santísima. Entonces, eso, explíqueme entonces. Hace muy bien en orar sobre cada cosa que se va a poner y cada cosa que compra y todo. Es bueno orar y es bueno desactivar cualquier contaminación de las tinieblas. Ahora yo le voy a decir algo muy aparte. Normalmente el aceite de Israel que usted compra en una tienda o en una librería no es ni de Israel, es hecho en Taiwán, pero, o sea, es parte del comercio. Ahora, eso no importa, usted puede comprar un galón de aceite Fabla y usar para ungir, porque lo que importa, sí, un 1040, uno de carro, de motor, eso no importa, que aceite, lo que... Me explico, en Israel se usaba aceite de oliva porque eso es lo que ellos producen, olivas, aceitunas, y lo que importa no es en sí, el aceite en sí no tiene nada mágico ni tiene unción, sí tiene algunas propiedades medicinales el aceite de oliva, pero en sí estamos hablando, y lo dije cuando estudiamos sobre el Espíritu Santo, el aceite solo es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Entonces el aceite depende en las manos de quien esté y para qué se use y la razón por la cual, y aún eso, pues aún el estar ungiendo con aceite no debería de ser un ritual, sino que tiene que ser por la guianza, la unción y la dirección del Espíritu Santo, porque si no se convierte en religiosidad igual que en otras cosas y pierde su efectividad, si no es por la instrucción del Espíritu Santo. Hermana, usted dijo algo que lo hemos visto muy comúnmente en muchos lugares, en muchas iglesias, he visto tal vez en algunas que hacen rifas. Sí, se ha aclarado un poquito porque hay bastantes pastores, y aquí yo sé que los pastores de aquí no lo hacen, pero nos llegan a cada rato, por ejemplo, al negocio. Mire, que cómprenos un boleto para la rifa de la iglesia tal, que estamos rifando un carro, que rifando un televisor, que tantas cosas. Bueno, no podemos nosotros tampoco condenar ni acusar al pastor que lo hace si no le ha sido dada la revelación. Ahora, si nosotros aquí, el Señor ya nos dijo que los juegos de azar y todo lo que es por sorteo, pues no está bien o no agrada al Señor, pues nosotros no lo hagamos. Pero tampoco podemos condenar a los que lo hacen. Cuando han venido hermanos y me dicen, cómpreme una rifa que para la iglesia tal, entonces yo le digo, mire, le voy a dar una ofrenda del equivalente, pero no me dé el boleto, porque y un día nos pasó con el hermano Rigo y le dijimos, no, rifas no. Inmediatamente dijo, ¿usted es cristiano? O sea, el muchacho que estaba vendiendo la rifa bien que sabía. Y entonces, sí, somos cristianos, sí, y entonces él mismo cayó en razón, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos, el hecho de que Dios nos haya revelado algo, que tampoco nos ponga a nosotros en una altivez ni superioridad de los demás, porque la demanda de Dios es en base a la revelación. Y lo que algunos de nosotros ahora entendemos que no agrada a Dios,
tal vez todavía hay cosas que estamos haciendo que no agradan y no las sabemos y un día nos va a ser revelado y nos va a dar vergüenza cuando veamos hacia atrás. Entonces esto, como nadie es dueño de la verdad y todos vamos en un proceso que se nos van abriendo los ojos en algunas cosas y en otras después nos vamos a retractar y es por eso que ninguno, ¿verdad?, se crea superior a otro. ¿Alguien allá? Hermana, ¿qué hacer cuando las personas compran cosas de gente que se va para otros países, que se cambian de casa, que hacen ventas de garaje? Si uno no sabe qué hacer cuando compra esas cosas, ¿se puede hacer algo con oración para poder, o mejor no tocar eso? Yo creo que depende, ¿verdad? En todo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si usted conoce a la persona, si usted sabe la razón por la cual se fueron, etcétera. Y aún así hay que pedirle mucha dirección, mucha guianza al Señor. Ahora, el comprar cosas nuevas tampoco le garantiza que no están contaminadas, porque ¿qué sabe usted qué inmundos hicieron la mesa con la que usted está comiendo? O sea, tampoco nos... Por eso lo que decía la pastora Eva es muy importante, orar por todo lo que entre a nuestra casa. Yo sé, no sé si es hermana Mirlen o qué, alguien me dijo que cuando va a entrar un artículo nuevo a su casa, lo primero es que ora, le da la bienvenida, lo unge, lo ministra, etcétera, porque todas las cosas, aún un carro, vaya, aquí no compramos carros Toyota la mayoría. ¿Y qué sabe usted la condición de esos japoneses que le armaron el carro? No podemos poner también en ese punto, ¿verdad? De que porque es nuevo viene descontaminado y porque es de segunda viene contaminado. O sea, yo creo que todo es de discernir espiritualmente. Hay un equilibrio en todo, porque si no le vamos a ver demonios adentro de la estufa, en los botones y en vez de huevos vamos a ver, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio, hermanos, y un discernimiento. Y hay demonitos que no nos hacen nada, les damos una patadita, hay otros que son más fuertes. Hermana, ¿qué hacer con las antigüedades? Porque si usted se acuerda de Bessie Gay, fuimos a Guatemala la semana pasada y a ella le fascina comprar eso. Le digo, yo, no compres eso, que eso está contaminado. Imagínense, entramos a 2 lugares donde estaba ¿cómo se llama? La muerte vestida con una cosa. Mire, yo sentí, vámonos de aquí que me duele la cabeza, le digo. Y ahí entramos a otro y decía, la Virgen Chivita, no sé qué. Ay, no, le digo yo no te acompaño más. Pero ¿qué hacer con toda esta gente que le gusta tanto las antigüedades? Mi esposo tiene un dicho que no es de él, pero yo lo comparto, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. ¿Qué va a hacer usted con el que quiere seguir con eso, hermana? Si el que no le viene la revelación, uno por más que le diga, ¿qué le dicen? Usted es un ridículo, usted ya te fanaticaste, ya. Y vuelvo y le digo que la demanda es en base a la revelación. Hay cosas, fíjese, por eso los líderes de Dios, los ministros, deben de tener mucho cuidado qué cosa aún comparten a sus ovejas. Hay cosas que son experiencias personales para uno, que Dios no se las permite a uno, pero de pronto a las ovejitas de uno ni cosquilla le hacen, porque según se va estrechando el camino, así va siendo la demanda de Dios de santidad en uno y de que no se contamine. Pero hay cosas que para otros no son, y lo que para uno sí le es pecado, porque es en la medida de la revelación y del conocimiento que usted tiene, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, pero el que no lo sabe, no le es pecado. Hermana, ¿qué se puede hacer en el caso de que uno haya recibido una herencia, algo que fue, o sea, digamos, una colección de algo, que lo haya recibido en herencia y que son cosas de repente que han ocupado un lugar en la vida de esa persona por el afán de la colección, de ser coleccionistas? Vaya, me refiero específicamente en este caso a monedas y estampillas. ¿Qué implicación hay ahí? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque tiene un valor material. No sé usted, pero yo las vendería, hermana, y usaría el dinero, ¿verdad? Porque ya usted lo vende, no está pegado a su corazón y puede sacarle un producto a eso. Bueno, ya la última y vamos al repaso, porque si no, no van a tener receso. Hermana, yo tengo una pregunta con respecto a la ropa de personas que se mueren y que es ropa que ellos han usado mucho tiempo y uno la conserva, ¿verdad? Como recuerdo. ¿Qué me puede decir usted?
Yo la quemaría, hermano. Yo, ¿verdad? Porque la unción se pega a la ropa. La unción positiva o la negativa, como la quiera llamar, se pega a la ropa. Entonces, no, si la persona, y depende aún de por qué murió, pero hay personas inclusive que llegan a aferrarse tanto. Yo conozco personas que se les murió un ser querido y se van y se abrazan con la ropa y se llenan, y entonces caen hasta en un pecado de idolatría y están atrayendo espíritus de muerte. Entonces no veo, sí, el olor y todo en la ropa. Entonces no veo para qué conservarlo, ¿verdad? Y más bien es de despojarse y quemarlo ya. Vamos a ir al repaso porque luego vamos al receso. Repaso antes del receso. ¿Cuál es la idea de Dios acerca de la prosperidad y qué implica prosperidad para Dios? Restituir espíritu, alma y cuerpo es una restitución integral. No solo habla de dinero, sino que habla de toda la condición del ser humano. Mencione alguna forma inadecuada de buscar la riqueza, solo dos, dígame. Lotería, chiviada, dados, ok. Y sabe, la gente anda desesperada por tener dinero, ¿verdad? Compran chica, compran lotería, compran la loto y bueno. ¿Qué consecuencia trae el haber practicado costumbres paganas y ocultistas para solventar problemas económicos? Pobreza, miseria. ¿Qué debemos hacer si en nuestro pasado practicamos estas costumbres? Arrepentirnos, pedir perdón al Señor.